Saludos a todos. Continuando con nuestra formación en el curso Electrónica 2, vamos a ver el día de hoy específicamente cómo funciona y las aplicaciones que tiene el tiristor, que es más conocido como SCR, que significa un rectificador controlado de silicio. En las clases anteriores habíamos visto que el SCR es un dispositivo conmutador biestable, que tiene la propiedad de pasar rápidamente al estado encendido para una plena corriente de trabajo, cuando recibe un pulso momentáneo de corriente en la terminal de control, o sea, la puerta, y solo puede ser puesto en apagado con la interrupción de la corriente principal de trabajo. Es decir, si yo quito la corriente de la puerta, eso no será un motivo para que el tiristor deje de conducir. O puede también interrumpirse el circuito haciendo circular una corriente en sentido contrario. De esa forma desactivaríamos el tiristor. Acá tenemos los diagramas. Aquí vemos el diagrama esquemático del tiristor, que está compuesto como un diodo con dos pines, uno ánodo y otro cátodo, pero tiene un pin adicional llamado puerta o gate, que va a ser aquel que va a controlar el flujo de corriente desde ánodo hacia cátodo. Está compuesto de estas uniones PN, PN. El ánodo es una placa positiva o una unión positiva y el cátodo una unión negativa. Y donde existe esta unión de positivo y negativo, ahí tenemos nuestra puerta, que va a ser la que va a controlar el flujo de corriente de ánodo hacia cátodo. Ahora veamos algo interesante. La curva característica del SCR actúa de esta forma. Nosotros vamos a tener unas corrientes que son llamadas IG, que son las corrientes gate, en las cuales nos vamos a dar cuenta de que va a existir una conducción de corriente, es decir, yo voy a tener una conducción de corriente de ánodo a cátodo. Cualquier diodo en su estado normal permitiría conducir si está polarizado de esta forma. El tiristor tiene la característica de que aunque se cumpla con esa característica, no va a haber conducción siempre y cuando esta puerta no lo permita. Cuando nosotros empezamos a tener corrientes en el gate, va a haber un punto en el que vamos a tener una corriente llamada IH, que es conocida como una corriente de mantenimiento. Es aquella corriente mínima que necesita el tiristor en su puerta para poder activar el paso de ánodo hacia cátodo. Esta corriente está descrita por el fabricante del dispositivo. Y una vez la corriente IG supere a IH, el transistor entrará en su zona de conducción, se activará y entonces hará el funcionamiento que nosotros necesitamos como un conmutador biestable. ¿Cómo se activa el tiristor? El tiristor conduce cuando se cumplen estas características. Dice que va a empezar a conducir cuando el voltaje de ánodo a cátodo sea mayor a 60 voltios. Es decir, esta es la primera condición que tiene que cumplir el tiristor para que pueda conducir. Sí y solo sí va a conducir cuando el voltaje de ánodo a cátodo tiene que estar polarizado en forma directa. Y también tiene que cumplir con esta condición, que la corriente de la puerta sea mayor a la corriente de la puerta en encendido. Esta corriente IGT viene descrita también como IH y es la corriente de mantenimiento que va a superar o necesita ser superada por la corriente de la puerta para que entonces empiece a conducir desde ánodo hacia cátodo. Ahora, ¿qué pasa? Para dejar de conducir con este tiristor se tiene que cumplir cierta condición. Aunque desactivemos lo que sucede de ánodo a cátodo, esto no se va a dejar de conducir aunque desactivemos la corriente que exista en la puerta. Entonces, nuestro tiristor va a dejar de conducir cuando la corriente de ánodo a cátodo sea menor a la corriente de mantenimiento. Y esta corriente de mantenimiento viene dada por el fabricante. Entonces podemos hacerlo de dos formas.
Veamos esta aplicación del tiristor. Acá tenemos un tiristor C106 que es de uso común. Cuando activamos el S2, que sería el switch 2, cerramos este circuito. Acá va a estar conduciendo 5 voltios de ánodo a cátodo, pero solamente va a conducir de ánodo a cátodo cuando se cierre este switch 2 y ya pueda existir corriente en la puerta. Y entonces empezará a conducir la corriente hacia este punto y se activará nuestro LED. Mientras no cerremos este switch, aunque exista la polarización directa, no va a conducir porque necesita activarse la puerta o la corriente de puerta. Para dejar de conducir, dice que tenemos que superar la corriente de ánodo a cátodo. Aquí tenemos el ánodo, acá tenemos el cátodo, y esta corriente tiene que ser menor a la corriente de mantenimiento, que es la corriente que está ingresando a este punto para poder controlar la puerta. Para cumplir esa condición utilizamos entonces en este caso este interruptor, que este es un pulsador que hará un cortocircuito entre ánodo y cátodo, llevando en este punto entonces la corriente de ánodo a cátodo a cero. Y por obvias razones entonces esto hará menor la corriente de ánodo a cátodo con respecto a la corriente de mantenimiento. Y ahí dejará de funcionar nuestro tiristor. Veamos cómo funciona en el simulador. Acá tenemos ya hecha la implementación de nuestro tiristor o nuestro circuito. Vamos a activarlo y vemos que acá existe una corriente llegando al ánodo y está polarizado en forma directa hacia el cátodo. Recuerden que va a ser el que nos va a activar el retorno de corriente. Entonces, cuando yo active el switch 2, va a empezar a llegar una corriente IG que va a superar a la corriente IH, y esto permitirá entonces que pueda haber una conducción de ánodo hacia cátodo. Cerramos acá y vemos que entonces sí, ya estamos teniendo una corriente en IG que en este momento ya superó a IH y está permitiendo entonces conducir hacia este otro punto. Dice que aunque nosotros activemos o desactivemos IG, el transistor tiristor ya quedó en su estado de enclavamiento, por lo tanto va a seguir conduciendo. La única forma de desactivar esa conducción es que la corriente de ánodo hacia cátodo sea menor a la corriente de la puerta o a la corriente IH, que es corriente de mantenimiento. ¿Cómo lo logramos? Dice que va a ser cuando se cumpla esa condición o cuando exista un retorno de corriente. Es decir, podemos hacer un cortocircuito acá y eso permitirá entonces que se desconecte el enclavamiento. Vemos acá y ahí ya dejó de conducir nuestro tiristor. Para que vuelva a conducir tenemos que activarlo a través del switch 2. Ahora, este parece ser un sencillo circuito, pero la función básica del SCR la podemos ver para utilizarlo en lugar de un relé. Un relé es un dispositivo que también funciona como un switch, pero es un switch mecánico. Al ser un switch mecánico, esto tiende a empezar a dañar sus contactos de acuerdo al funcionamiento que pueda tener. Después de un determinado tiempo, las piezas o los contactos mecánicos se dañan y necesita un reemplazo. El tiristor es un switch o un conmutador electrónico, es decir, que no se va a dañar y su costo de implementación es mucho más bajo que el de un relé. Saludos a todos.